vamos a estar viendo videos de Peppa Pig de terror. Bueno, vamos a empezar aquí con esto. Él te indica que no puede estacionar en la entrada de mi casa. No me importa, tengo prisa. Era un día soleado. Papá Cerdito cuidaba de Peppa y George mientras jugaban en su casa del árbol favorita. Hacía mucho tiempo que el abuelo Cerdito había construido esta casa del árbol con tablas desechadas y la habían reparado muchas veces. Todo podría haber ido bien, pero Papá Cerdito quería entrar. ¡Qué estúpido era! Para entrar, tienes que quitarte los zapatos y decir las palabras secretas. Vale, está un poco... ¿Qué palabras secretas? Las palabras secretas son la barriga grande de papá. Creo que esas son palabras secretas tontas. Esas son las reglas. Papá Cerdito frunce el ceño. Otra vez le llamaban gordo, aunque él se consideraba de complexión atlética. Le llamaban gordo con demasiada frecuencia. Estaba cansado de soportar burlas, sobre todo de sus seres queridos. Ignorando a Peppa, metió la mano dentro. Papá Cerdito apenas podía entrar, pero no había mucho espacio. Muy estrecho. Aplastó a sus hijos. Papá Cerdito, no puedes entrar aquí sin permiso. Esta puerta la recogió el abuelo Pig de un desguace. Para abrir este tipo de puerta había que girar la manilla. Papá Cerdito intentó desesperadamente girar la manilla con los pies, pero como llevaba zapatos, se le resbalaron los pies. Bloqueó el paso y no pudo dar la vuelta. Todos se dieron cuenta de que estaban atrapados. Estaban muy apretados. Y pronto se llenó de aire. Era insoportable. Tenían que respirar profundamente por falta de oxígeno. También hacía calor en la casa de... Espérense un segundo. A ver, para empezar. Mira, papá, estás súper gordo. Y después. Y segundo. Estás apreciando a tus propios hijos. Señor. Gordo. Y tercero, y por último. ¿Quién te manda a meterte en la casa de tus hijos? Es para tus hijos. Bueno, ya podemos proseguir. Debido al sol brillante, permanecieron así durante una hora. Ahora tenían las piernas agarrotadas y les dolía la cabeza. Papá Cerdito se declaró culpable y decidió que tenía Por ahí no la pueden romper o algo. que tomar medidas. George debía trepar por encima de él para llegar a la puerta y girar el picaporte para abrirla. A pesar de tener los brazos y las piernas hinchados, George consiguió subirse encima de su padre. Pero para que George pudiera bajar, Papá Cerdito se movió un poco hacia adelante y luego... No, George, no, chicos, dejen una F en los comentarios. Por George, el pequeño cerdito solo quería ayudar a su hermana y a su familia, y a su papá, pero terminó por un clavo. Se le metió, no se hablar, ¿ok? Se le metió, o sea, miren, hago zoom, ahí pueden ver cómo está el clavo. Ay no, Se movió demasiado bruscamente y George fue empalado por un clavo. Peppa lloraba sentada en un charco de la sangre de su hermano. Nunca había estado tan asustada. Se necesitaba ayuda urgentemente, así que Papá Cerdito intentó patear la puerta con los pies. Pero la cabaña solo se derrumbó con la puerta abajo. Ahora no podía salir por la puerta. Se encontró encerrado e intentó dar la vuelta a la cabaña de nuevo, pero no pudo hacerlo. Está completamente debilitado. Niños, habéis estado jugando demasiado tiempo. He hecho tarta de chocolate. no, esperen.
Papá Pig. Esto lo empezó Papá Pig. Lo empezó Papá Pig. Era un día lluvioso. Molly Topo estaba aprendiendo a cavar túneles. Sus padres... Era un día lluvioso. Molly Topo estaba aprendiendo a cavar túneles. Sus padres le prohibían terminantemente hacerlo sola, pero ella era valiente y quería... No importa. Peppa solo estaba saltando en los charcos, pero en uno de sus saltos, el suelo cayó bajo sus pies. El dolor le recorrió el cuerpo, pero ni siquiera pudo gritar. El aire se le había salido de los pulmones. Al parecer, el suelo se había reblandecido tras la lluvia, y la cueva cavaba demasiado alto, pero no lo suficientemente alta para que Peppa pudiera salir. Estaba caminando sola, sin avisar a sus padres, así que no se esperaba ayuda pronto, pero enfrente estaba la entrada a una cueva. Una vez atravesada, debía haber una salida en alguna parte. Las cuevas suenan emocionantes, ¿verdad? Una vez dentro, Peppa encontró una lámpara de parafina. Pensó que era una señal para adentrarse en la cueva. No se dio cuenta de que si había una lámpara, había alguien cerca que la encendía. Se adentró más y más. A veces tropezaba y se arañaba en las rocas. Pensó que podría volver en cualquier momento, dando media vuelta, cuando vio bifurcaciones y eligió por intuición. Llevaba unos 20 minutos caminando por el sistema de cuevas y estaba cansada. Se preguntó si era una mala idea y decidió volver. ¿Pero a dónde? Deambulando por todas esas cuevas se perdió. Podría haber marcado el camino de alguna manera, pero no se le ocurrió. Ya deberían haber enviado un equipo de rescate tras ella, pero su lámpara no duraría para siempre. No quería quedarse en una cueva fría y sin luz, así que siguió caminando. Mientras caminaba no se dio cuenta de la dinamita. La dinamita se usa para volar rocas más duras que están a profundidad. Eso significa que Peppa ya está muy profunda. La lámpara empezó a brillar débilmente. Peppa pensó que se estaba quedando sin aceite y que tenía que ir más deprisa, pero era porque apenas quedaba oxígeno en la cueva a esa profundidad. Vio un pasadizo estrecho. Ha ido demasiado lejos para detenerse. Por su descuido, el suelo se derrumbó y bloqueó por completo el camino de vuelta. Ahora estaba atrapada. Se volvió muy sofocante. Respiró profundamente presa del pánico. La lámpara finalmente se apagó, pero no por quedarse sin combustible. Algo más importante se había acabado: el oxígeno. Intentó cavar para salir, como hace un topo, pero solo se arañó los dedos. Acabó inconsciente en el suelo. Con el camino bloqueado por la tierra, los rescatadores no pudieron encontrar su cuerpo. Peppa siempre soñó con tener una mascota. Le pedía constantemente a papá cerdito y mamá cerdita que le compraran un conejillo de indias o un loro, pero siempre se negaban. Decían que cuidar de esos animales era demasiado complicado. Sobre todo se enfadaban cuando traía animales salvajes a casa. Le recordaban que ya tenía a Goldie, su pez dorado, pero no podía jugar con él en su casita de muñecas. Un día, al entrar al baño, vio una araña en el lavabo. Recordó un programa de televisión que había visto. Las arañas son inofensivas y les tienes más miedo tú a ellas que ellas a ti. La recogió y la llevó a su habitación. Ahora era su nueva mascota, pero sabía que mamá cerdita no aprobaría esto. Pronto, sintió un dolor agudo en la mano, aunque no le dio importancia. Pero pronto su brazo se enrojeció y perdió sensibilidad. Peppa tenía miedo de decírselo a su mamá, y se repitió que la... ¡Hala! Miren esto. O sea, esto no... que las arañas eran seguras. Un minuto después, se sintió tan mal que ni siquiera recordó dónde había ido la araña. Su cuerpo entero se agarrotaba. Cuando cayó al suelo entendió que necesitaba ayuda. Intentó gritar, pero el shock anafiláctico convirtió su voz en un jadeo. Se arrastró hacia la puerta, esperando que mamá cerdita viniera a ayudarla, pero sus fuerzas la abandonaron. Poco después, George entró en la habitación. Vio a su hermana inconsciente en el suelo, con el brazo hinchado y el rostro pálido. Supo que algo grave pasaba. Corrió a avisar a su mamá, pero al girarse, vio una araña cerca de las escaleras. George estaba aterrado. Comprendió que la araña había hecho esto. Cerró la puerta y la sostuvo, con el corazón latiendo fuerte.
No sabía cómo ayudar a su hermana. Nadie podía oír sus gritos. Temía que la araña atacara a sus padres, pero se sentía impotente. Mientras intentaba sacar la araña afuera, escuchó gritos. Era George, que llevaba minutos pidiendo ayuda. Corrió a la habitación, olvidando cerrar la puerta, y vio a George acurrucado en un rincón, temblando de miedo, mientras Peppa yacía inconsciente y pálida. Llamaron a una ambulancia y Peppa fue llevada al hospital con una intoxicación severa. A George le costó mucho calmarse, pero finalmente logró dormirse en su cama.